Hola a todos, bienvenidos a Ole Responde. Este programa surge por el convencimiento de que es necesario cambiar nuestro sistema político actual y principalmente porque es muy necesaria y urgente cambiar la ley electoral. Nos hemos propuesto cómo podría ser nuestro día a día, cómo podría mejorar nuestro día a día con pequeñas reformas en nuestro sistema y para eso hacemos este programa. Además también analizaremos la actualidad política, comentaremos las encuestas que hay en cada momento y hasta daremos alguna lección sobre ciencia política. Todo ello orientado a que tú tengas más información, a que tengas realmente, digamos, un espíritu crítico y a que tengas todo lo que nosotros creemos que es necesario, que es una nueva ley electoral. Yo soy Víctor Manuel Sanroma, también conocido como el Policrítico y autor de libros sobre reformas de ley electoral. Y yo, Lorenzo Abadía, analista político y portavoz de OLE, que es la campaña Otra Ley Electoral. Ya nos conocéis, comenzamos. En el primer programa vamos a analizar la siguiente noticia. Vox prepara una serie de consultas ciudadanas enmarcadas dentro de un programa llamado España Decide, con las que los españoles puedan posicionarse sobre cuestiones que la formación de Abascal considera, según ellos, fundamentales. Para defender esta iniciativa, Vox mantiene que en otros países como Suiza e Italia, pues estas iniciativas se realizan con cierta naturalidad y más habitualmente. Obviamente, a una campaña como Ole, que recoge firmas, que es una de las claves de este programa, recoger firmas para cambiar esa ley electoral, pues a Ole, lógicamente, le parece correcto que la ciudadanía, si quiere un cambio, pues pueda pedirla a través de esto. Lo que no le parece nada mal es que se haga otro tipo de consulta, ¿no? Es lógico. Siempre, lógicamente, que se realicen dentro pues, de la legalidad. Cuestión que parece que Vox pues se ha encargado de dejar claro. Vamos a analizar junto a Lorenzo, como lo veis aquí, alguna de estas cuestiones. Lorenzo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Lorenzo, primero, ¿tiene sentido que un partido con representación parlamentaria plantee consultas populares? Pues puede tenerlo, sí, claro, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que, como decíamos al principio, puede tener sentido que un partido con representación parlamentaria pueda encontrarse en la circunstancia de que el Parlamento, el Poder Legislativo, no le esté apoyando en determinadas cuestiones o en una cuestión muy concreta que el propio partido proponente, por decirlo así, sabe que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Entonces, apelar a la ciudadanía para obtener ese respaldo, pues puede tener sentido. Más aún, si el sistema político en el que se encuentra ese partido, esa fuerza, resulta que es una partidocracia, como es obviamente el caso del sistema político español. Claro, en una partidocracia en donde los ciudadanos pintan tan poco y donde los llamados, casi mal llamados representantes del pueblo, a quienes representan de verdad a las cúpulas de los partidos políticos, hacer una llamada a la ciudadanía, una consulta, pues lógicamente puede tener bastante sentido. Claro, Vox, por ejemplo, o ahora mismo tú también, habla de partitocracia, el propio Vox. Dices que, o dicen ellos, vamos, que estas consultas son para evitar el bloqueo que puede provocar pues, el PP y PSOE, por decir así, según Abascal, ¿no? Y que no defienden pues, partidos como PP y PSOE el parlamentarismo, sino la partitocracia. Pero, ¿Vox no forma parte de esa partitocracia? Absolutamente. Lo primero que yo creo que hay que resaltar es el desconocimiento por parte de Abascal, casi es un desconocimiento de la ciencia política, porque la partitocracia, ¿dónde surge? Surge siempre y necesariamente en un sistema parlamentario proporcional, con un sistema electoral proporcional de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, fuera de allí es muy difícil comprender la partitocracia. Y en segundo lugar, hombre, ¿cómo te vas a erigir tú como salvador o como solución de un problema del que formas parte? Porque, bueno, todos sabemos que Vox no es ajeno a los dedazos a la hora de construir y diseñar listas. Por supuesto, no es el único, simplemente forma parte de, pues como todos los demás, algunos enmarañando con primarias, etcétera, etcétera. Pero lo que dice el líder, lo que dice el jefe, mejor dicho, de la cúpula de un partido político en relación con las listas es lo que va a misa. Entonces, yo creo que, bueno, para elegirte como solución a un problema de que formas parte, pues hay que echarle un poco de cuajo, ¿no? Y cuando hablas de peligros, ¿a qué peligros te refieres?
Bueno, los peligros son que al final tú lo que puede ocurrir es que estés utilizando pues demagógicamente una herramienta que en principio pues puede ser un complemento muy bueno a lo que es el principio representativo, ¿no? La democracia participativa bien controlada y como digo, y en un buen y en un funcionamiento más o menos sensato, pues puede ser un complemento, yo diría que casi perfecto. Ahora, si te dedicas a utilizar y sobre todo de la manera que se ha anunciado, es decir, con toda una especie de batería de consultas, al final lo que vas a hacer es, primero, quemar esa herramienta que se ha utilizado poco en España, pero que podría ser muy beneficiosa, vuelvo a decir, y segundo, bueno, si estás en el Parlamento, si te has presentado con un programa político, que se supone que esas propuestas van a estar dentro de tu programa político, pues para eso están las elecciones. Tú no puedes ir con una batería de programas, porque yo creo que eso es hacer demagogia. Aunque desde OLE, lógicamente, lo que es la democracia participativa, pues nosotros no es que no solo la comprendamos, sino que es que creemos que puede ser beneficiosa si se utiliza bien, puntualmente, de una manera muy controlada. Claro, y además se supone que si se hace algún tipo de consulta en este sentido, pues tienen que cumplir escrupulosamente con la legalidad, ¿se entiende? Pues sí, ¿y qué podemos decir al respecto? Pues que nos alegramos que vayan a cumplir con la legalidad, pero vamos, que, o sea, que menos que vayan a cumplir con la legalidad. Sí, es verdad que ha habido partidos en los últimos años en España que no han cumplido con la legalidad, pero bueno, vuelvo a decir, eso es, digamos que sería lo normal. Y yo entiendo que estas propuestas no pueden ser nunca vinculantes, pero lo que quieren es reflejar un estado de opinión determinado. Y eso puede ser bueno. Claro, vinculantes no son y por lo tanto, sea cual sea la participación y sea cual sea el resultado, pues no van a tener nunca una fuerza de ley. No, no tendrán fuerza de ley, pero, y allí, fíjate si nosotros podemos defender bien esto, que vamos a decir, lo que adquieren es mucha legitimidad, porque si una propuesta en una consulta no vinculante acaba logrando un respaldo popular, vamos a decir, enorme, pues la legitimidad que puede tener eso a la hora de presionar y para cambiar, pues puede ser mucho mayor esa influencia que la que puede tener, pues por ejemplo, una ILP, una iniciativa legislativa popular, que como todos mundo sabemos, pues solamente regula cuestiones, vamos a decir, de carácter más bien menor, ¿no? Porque no puede tocar temas fiscales, no puede tocar derechos fundamentales, leyes orgánicas, mucho menos materia constitucional. Por lo tanto, el tener mucha legitimidad obtenida a través de un gran respaldo popular, pues puede tener una fuerza y otorgarte una influencia enorme. De hecho, es la estrategia que nosotros en la campaña de otra ley electoral estamos persiguiendo. Obtener millones de firmas en change.org para mostrarlas al público y mostrarlas también a la clase política y decir, la ciudadanía está con nosotros, más vale que cambiemos el sistema electoral. O sea que la legitimidad puede ser, puede ser una herramienta y un arma política extraordinaria. Política para dummies. En esta sección intentaremos explicar brevemente distintos conceptos de la ciencia política que no todo el mundo tiene claro. Por ejemplo, hoy empezaremos hablando de uno de los errores más extendidos entre la gente, que es que piensa que la abstención y el voto en blanco son la misma cosa y veremos que no es así. Lorenzo, ¿puedes explicarnos en qué consiste cada uno? Bueno, la diferencia fundamental es que con la abstención lo que se hace es no participar en el sistema político, porque no se está de acuerdo con él en principio o por pasotismo, y en cambio con el voto en blanco sí se participa del sistema. Otra cosa es que no se está de acuerdo con las alternativas que hay, con las distintas soluciones o con los distintos partidos que hay. Esa es la diferencia fundamental. Y a efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia?
Efectos prácticos no hay ninguno. Es decir, si tú votas en blanco o te abstienes, el partido que pensaba que iba a salir porque con la participación de todos los demás, seguirá saliendo en la misma proporción, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. Es decir, no se modifican los resultados y la diferencia es la misma tanto si te abstienes como si votas en blanco. Es una cuestión de legitimidad, como hemos dicho antes. El que se abstiene no está de acuerdo con el sistema político y por tanto una abstención grande pues lo que hace es deslegitimar, y en cambio el voto en blanco legitima el sistema, le da fuerza al sistema, simplemente dice que de momento pues no hay opciones políticas que gusten. Entonces, con una abstención altísima que deslegitimaría, digamos, por parte de quienes hacen esa abstención, ¿se conseguiría derrumbar un sistema político? En teoría sí, si nadie va a votar en unas elecciones, pues lógicamente algo ocurre y el sistema se desmoronaría, habría que empezar desde cero a construir algo diferente, ¿no? Lo que ocurre es que eso no pasa nunca. Tenemos muy asumido que hay que ir a votar, en algunos países incluso es obligatorio y además, bueno, la participación no deja de ser un derecho que la gente, lógicamente, pues quiere utilizarlo. Y en ese sentido es muy difícil, es prácticamente imposible que eso se produzca. Nunca un sistema político democrático se ha derrumbado, ha colapsado porque haya habido una abstención absolutamente enorme. Por lo tanto, a efectos prácticos no tiene sentido. Y la abstención, dentro de la abstención podemos diferenciar dos, la activa y la pasiva. ¿Qué diferencias hay entre cada una de ellas? Bueno, la abstención pasiva es casi, yo diría, es una redundancia, ¿no? Es un pleonasmo porque la utiliza el pasota, es decir, el que pasa del sistema y no quiere saber absolutamente nada, pero no porque no le guste ni tenga una alternativa, simplemente no le gustan las cosas, pasa de todo, pues simplemente no va a votar. Y en cambio, la abstención activa es el de las personas bastante o muy comprometidas con la política, pero que piensan que el sistema, que las reglas de juego, pues no son las correctas y que por lo tanto no se prestan a lo que pueden considerar esa pantomima o lo que sea. Por lo tanto, son bastante diferentes. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.